Según los primeros 16 versos de ese capítulo 2, aunque Saúl sin duda alguna tiene en mente, oigan bien, tanto al arrogante judío como al orgulloso y educado gentil, ya sea romano, griego o de cualquier otra de las naciones de este mundo. Fíjense bien lo que Saúl tiene en mente, según el verso 16 de ese capítulo 2. Saúl no menciona específicamente al judío, sino hasta el verso 17. Según los primeros versos, Saúl tiene en mente tanto al arrogante judío como al orgulloso y educado gentil. Su tarea por el momento es mostrar o hacer despertar conciencia que aquellos que no se han hundido literalmente en las profundidades de la depravación en la que están algunos en el mundo pagano, tan solo por el hecho de que tienen la luz de la voluntad del Creador en la Escritura, están, no obstante, bajo el mismo juicio del Eterno. Nos hace saber que no es la posesión del conocimiento de la verdad, sino la práctica del Espíritu de la verdad, lo que evidencia quién tiene realmente el conocimiento del Creador. ¿Quién tiene realmente una verdadera relación con el Creador? La idea da que el Eterno no hace distinción de personas, según el verso 11 del capítulo 2. Esa idea significa que sobre la misma base, oigamos bien, esa idea de que el Creador no hace distinción de personas, significa que sobre la misma base con que el judío será juzgado, también lo será el gentil. Tal como lo ilustra en los versos 12 al 16. Ya hablando directamente a los judíos, según el verso 17, Saúl los acusa de un falso orgullo, tanto en su conocimiento de la Torá, en su rito religioso de la circuncisión. Por último, Saúl discute las principales ventajas de ser judío y responde a objeciones sobre cada posición. ¿Qué vemos en todo esto nosotros? Que el Creador juzga sin favoritismo con nadie. Esto es un principio general para con toda la humanidad. Por eso les dije al principio, todos tendremos que enfrentar la Torá en el día postrero. Después de haber leído los versos 11, del 1 al 11 de ese capítulo 2, según la descripción detallada que Saúl hace de la situación del mundo pagano, una persona con una mentalidad moral cultivada, inmediatamente, ya en este momento, estaría de acuerdo con la condenación que Saúl hace y le diría a Saúl: Saúl, sí, así es. Repito, después de haber leído los versos, los primeros versos, los 11 versos del capítulo 2, según la descripción detallada que Saúl hace de la situación del mundo pagano, una persona con una mentalidad moral cultivada
inmediatamente le estaría de acuerdo con la condenación que Shaul hace y le diría a Shaul: así es, está bien, perfecto, así es, Shaul. Pero ¿cómo puede gente buena que no son idólatras caer bajo la tesis radical de Shaul de que todos han pecado y que solamente pueden ser liberados por la justicia del Eterno manifestada a través de Yahshua, nuestro Mesías? ¿Cómo puede gente, les dije, buena, que no son idólatras, cómo puede esta gente caer bajo la tesis radical de Shaul inmediatamente, ya que ellos no han pecado y que solamente pueden ser liberados por la justicia del Eterno manifestada a través de Yahshua, nuestro Mesías? Gente que no son idólatras. Hoy, en nuestros días, hay mucha gente moralizadora, moralistas, quienes, aplicando la misericordia para con los demás a su manera y no a la manera de la voz de la Torá, establecen y firman leyes que van en contra de lo que la Torá dice, haciendo de esa manera un rechazo al Creador. Y esta es la razón por la cual Él los hace a un lado, entregándolos a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Repito, hoy en nuestros días hay mucha gente moralizadora, moralistas, quienes, aplicando misericordia para con los demás a su manera y no a la manera de la voz de la Torá, ellos establecen y firman leyes que van en contra de lo que la Torá dice, haciendo de esa manera un rechazo al Creador. Y esta es la razón por la cual Él los hace a un lado, entregándolos a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Por ejemplo, hoy en día se habla tanto del aborto, diciendo y estableciendo leyes que van en contra de la Torá. Usted puede leer Shemot, capítulo 21, versos 22 al 24, y dice: si algunos riñeren, oiga bien lo que dice, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas, si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí, en esa cita, vemos claramente que además de la protección de las personas vivas, el Creador exigía la protección de los hijos no nacidos aún. Cuando la Torá dice: y ésta abortare, se refiere al alumbramiento prematuro debido al daño hecho contra la mujer embarazada. Si eso sucedía, el que causaba el nacimiento prematuro tenía que pagar una multa. Si la madre o el niño recibían heridas graves, entonces la parte ofensora tenía que pagar según la ley del talión.
Nótese que si moría la madre o el hijo, entonces el agresor era culpable de homicidio y tenía que pagar con su vida. En otras palabras, en este pasaje se considera como un ser humano al hijo no nacido. Su muerte se considera como un asesinato. Nótese que este es el único caso en la Torá en que se pide la pena de muerte para el homicidio, aunque este haya sido accidental. El principio es claro en la Torá. El Creador procura proteger especialmente a los que son menos capaces de protegerse a sí mismos, es decir, a los que no han nacido aún. Imagínense usted cómo están en contra de la voz de la Torá. Los que firman leyes por aquí, que está bien, que procurando el favor para la mujer y que no sé cuánto, que aquí, que allá, como haciendo uso de misericordia. Firman leyes que van contra la voz de la Torá. Pero qué triste es oír hoy en día a un montón de moralistas, cuya mayoría de ellos pertenecen a la clase media y alta sociedad, avalando la inmoralidad en todo. Qué triste. La prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de estos moralistas modernos todavía intentan, en principio, aferrarse a la moralidad básica expresada en la Biblia en cuanto a la misericordia del Creador. Es que por misericordia. Estableciendo ellos la suya propia, cuyos principios van, como ya lo dijimos, en contra de la voz de la Torá. Ellos quieren establecer un mundo, una sociedad en donde reine la paz, dicen ellos, sin sus raíces radicales de la regeneración que va acorde con la palabra del Creador del universo, sin tener esa relación personal con Mashiach. A él le han dicho: hazte a un lado, que no te necesitamos. Es por esa razón que estamos viviendo en un mundo en el cual reina el caos, el sentimiento de desencanto, de un vacío, alienación y falta de sentido de la vida, las cuales no pueden ser superadas por ningún inteligente desarrollo de un mejor sistema económico, científico o político. Necesitamos el redescubrimiento de una fe enraizada más allá de los límites del humano. Una fe tridimensional, capaz de abarcar el origen trascendente del hombre, el sentido de su presente y su destino último. No se trata de hagamos males para que vengan bienes. Si preguntamos a Shaul, ¿qué acerca de estos moralistas de hoy en día? A quienes, si les preguntamos, ¿estáis vosotros con el lesbianismo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis vosotros de acuerdo con el homosexualismo? ¿Estáis vosotros de acuerdo con el robo? ¿Estáis vosotros de acuerdo con el homicidio?
¿Estáis vosotros de acuerdo con la corrupción? Por supuesto que estos moralistas, de seguro que la respuesta que ellos nos darían sería un rotundo no. Shaul dice que el desacuerdo que ellos expresan contra tales cosas revela que saben lo que es correcto, pero que por su tolerancia a tales cosas se condenan a sí mismos y no tienen excusa por su propia violación a la voz de la Torá. Conectando el verso 32 del capítulo 1 con el verso 1 del capítulo 2, Shaul da un golpe tremendo a la conciencia de los moralistas, diciéndoles: por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas, tú que juzgas, seas judío o seas un pagano o un moralizante, eres inexcusable, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Preguntamos nuevamente a Shaul: ¿en qué forma o manera es que un moralista moderno que no está de acuerdo en lo incorrecto, en lo que juzga a otros, él hace lo mismo y por lo tanto cae en la misma condenación? Si preguntamos a Shaul de esa manera, de acuerdo con lo que nos dice en el capítulo 1, el que practica el pecado que describe el emisario en ese capítulo, se expone a la condenación del Eterno, pero un castigo mayor le espera al que lo respalda y aprueba al complacerse en la inmoralidad de los demás. Ese es el colmo de la depravación, el disfrutar de los actos de lujuria y de la maldad de otras personas, de modo que el pecado se convierte en una diversión. Tenemos programas televisivos, radiales, las palabras "se complacen" significan estar de acuerdo con, consentir en o entenderse con. Indican el deleite rutinario que se tiene del pecado ajeno que prevalece en la sociedad humana. Hoy se sabe cuánto daño produce la representación de la inmoralidad a la que se le da tanto énfasis en espectáculos públicos, radio, televisión, como le dije. No obstante, muchos dan su consentimiento y eso les satisface el apetito sensual. Continuamos con el siguiente video.